Ser podcast. Pues esta es la quinta caja que tenemos aquí este verano. Vamos a ver qué encontramos dentro. Esta es plateada, huele a comina, huele a perfume de señor. Dentro hay un micrófono, un viejo disco de vinilo, una discreta corbata de la mejor seda, eso sí. Ah, bueno, y este sobre. Esta semana el nombre que hay dentro del sobre es... bueno, Frank Sinatra. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Llevamos varias semanas contando las estancias de artistas e intelectuales aquí en España, gente que estuvo unas semanas como Julio Verne o Agatha Christie, o muchísimos años como fue el caso la semana pasada de Orson Welles. Hoy queremos contar la historia de los 2 días, sí, fueron solo 2 días, del año 1964, que pasó en Torremolinos La Voz. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Frank Sinatra llevaba 20 años siendo un cantante muy famoso en todo el mundo, vendía millones de discos, había grabado ya la mayoría de sus canciones más emblemáticas, como esta que está sonando. Got you under my skin. Pero también era actor, había ganado ya 2 Oscars en el año 54 y en el 56. No era la primera vez que venía a España, de hecho había estado aquí en el año 50 de visita. En Tossa de Mar asiste Sinatra al rodaje de unas escenas de la película Pandora y el holandés volador, de la que es protagonista Ava Gardner. Una película más conocida por Pandora y el holandés errante. El caso es que Frank Sinatra vino a ver a su novia, Ava Gardner, con la que se casaría al año siguiente, y se dice que le trajo 6 cajas de Coca-Cola y unas esmeraldas. Pero Ava Gardner se había enamorado de España, también de algunos toreros, se terminaría quedando aquí muchos años, como luego contó, y muy bien, la serie española Arde Madrid. Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid. Queremos que vaya a trabajar a esa casa y nos cuente todo lo que pasa allí. Si la patria me necesita, no pienso defraudarla. Demuéstramelo. Necesitamos saber. Debe hacerlo. Total, que Frank Sinatra estaba enamorado de Ava Gardner y Ava Gardner estaba enamorada de España. A fine romance with no kisses. Se entiende así quizá mejor que Frank no tuviera mucho cariño, por decirlo así, por nuestro país, ni que volviera aquí con buenas sensaciones. Para acompañarnos por su estancia de 2 días en Torremolinos, hemos llamado a Lutz Petri. Es el coautor del proyecto Torremolinos Chic, que recopila historias, testimonios e imágenes de la Costa del Sol en sus años dorados, o sea, entre los 50 y los 70. Hola Lutz, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ayúdanos a hacer memoria. ¿A qué vino Frank Sinatra en el año 64 allí a Torremolinos? Sí, bueno, Frank Sinatra por aquel momento estaba en la cúspide de su carrera, tanto como de actor como de cantante, y vino a rodar una película, una de sus mejores interpretaciones, llamada Von Ryan's Express en inglés, El coronel Von Ryan, de 1964, protagonizada, entre otros, por una jovencísima Rafaela Carrà, que fue su primer papel. Entonces el actor vino aquí a la Costa del Sol y se alojó en el hotel Pez Espada, que por aquel entonces era el gran hotel de lujo, digamos, casi de la costa española. Vino a rodar esa película y el rodaje, como casi todos sus rodajes, fue bastante accidentado. Mira, es que tenemos un fragmento de esa película. Sí. Ryan, Joseph L., Colonel United States Army Air Corps, 0718359. Es evidente que los cines españoles, más de aquella época, por supuesto, no escucharon la voz de Sinatra, escucharon esta otra. Joseph L. Ryan, de las Fuerzas Aéreas Americanas, 073-8150. ¿Se rodaban, saludan ustedes a los jefes muchas en su películas en Torremolinos y en la Costa del Sol en esos años? Sí, en esa época sobre todo se rodaban películas del género del landismo, como Amor a la Española, por ejemplo, y algunas otras películas también muy interesantes, como Días de Viejo Color, del director Pedro Lea, o como curiosidad también tengo que decir, una película bastante curiosa
llamada El coleccionista de cadáveres, que era una película de serie Z prácticamente, rodada por el gran Boris Karloff. Antes de morirse prácticamente en sus últimos días rodó esa película aquí en la Costa del Sol. Era bastante frecuente que los directores europeos y americanos aterrizasen en la Costa del Sol por sus condiciones especiales para rodar todo tipo de películas. Me has contado ahora que se alojó en el Hotel Pez Espada, que sigue siendo, hay que decir, uno de los grandes hoteles de referencia de la zona, pero ya entonces era uno de los grandes focos de la vida social chic, que vosotros de hecho os dedicáis a recordar. Y creo que tú vivías, Lutz, justo enfrente. No sé cómo era entonces ese hotel. Sí, más o menos vivía enfrente, en el barrio de Montemar, que era un barrio residencial de la época, de los años 40, y empezó a masificarse un poco ya en los años 60 con construcciones como la del Hotel Pez Espada, que fue el primer gran hotel de lujo de la zona. Era un ambiente totalmente diferente al de ahora, era un turismo de élite. Torremolinos era como la actual Marbella o la actual Ibiza, incluso más interesante, diría yo, por sus peculiaridades. Y ya te digo, el turismo era bastante elitista, había aristócratas, estrellas de Hollywood, reyes destronados y un ambiente bastante extravagante. Vamos a ir al meollo, si te parece, situado el contexto de lo que nos interesa hoy, que fueron esos 2 días de Frank Sinatra en Torremolinos en el año 64. ¿Qué fue lo que pasó con Frank Sinatra allí en Torremolinos? Pues mira, hay diferentes versiones del escándalo Sinatra. La versión, digamos, más constatada fue que el cantante estaba bailando o tomándose unas copas en el grill del hotel, que estaba en la terraza del hotel, y un fotógrafo famoso del Diario del Pueblo le tendió una trampa con una chica que bailaba junto a él sensualmente, le hizo unas cuantas fotos. Nuestro amigo Sinatra se enfadó bastante, armó un escándalo, rompió la cámara. Llegó la Guardia Civil y lo llevaron detenido a lo que es ahora el Palacio de la Aduana, que entonces era comisaría de policía de Málaga. O sea, Sinatra estuvo detenido en Torremolinos. Estuvo detenido en Málaga. En Málaga. Bueno, lo tuvieron en Torremolinos, luego lo llevaron a la comisaría de Málaga y bueno, fue un altercado bastante importante, salió en la prensa mundial de todas. Te iba a decir, ya se sabía, porque muchas veces cuando hablamos, sí, Lutz, de las personalidades que vinieron aquí, pues algunas lo hicieron siendo ya muy conocidas, otras no, pero decíamos al empezar, Sinatra ya era una estrella mundial, es decir, también aquí en España era muy conocido. Sí, estaba en su momento de apogeo. Y fue un escándalo mundial. Lo que pasa es que no pasó a mayores. Estuvo detenido, digamos, unos minutos, luego lo llevaron directamente a su jet privado con destino a París. Pero el actor dijo que juraría que nunca más volvería a este país, ¿no? Mientras que estuviese en las condiciones que estaba, bajo una dictadura y tal. También hay gente que dice que escupió un retrato de Franco. Esa versión también no está totalmente constatada. Y sobre todo dijo que no volvería más, aunque sí volvió en el año 1986 para dar un último concierto en Madrid. ¿Le pusieron una multa? Le pusieron una multa de 25.000 pesetas, que para la época era una cantidad bastante elevada, pero para él, obviamente, pues era... Poca cosa. Poca cosa, sí. Entonces, la cosa fue que le detienen ese altercado porque parece que le quiere tender una trampa. Sí, le quería tender una trampa a un fotógrafo, como he dicho, del Diario del Pueblo, sí. con una chica que era entre modelo y actriz, y estaban bailando con él y tal. La chica estaba bailando con él, de una forma más o menos sensual y tal. Cayó en la trampa, le hicieron la foto y se enfadó bastante nuestro amigo Frank. ¿Cómo hacéis vosotros, Lutz, para distinguir lo que realmente sucedió con las leyendas, ¿no? Porque ahora me decías, no está claro si escupió, si no escupió. Sí. ¿Cómo se hace? Y más cuando ha pasado tanto tiempo y son personajes que generaban tantísima leyenda y especulación. Sí, por eso te digo que hay muchas versiones. La versión más constatada por la prensa de la época fue esta, ¿no? La prensa de la época, la prensa rescatada posteriormente, en el Diario Sur vienen bastantes diferentes versiones también y bueno, hemos constatado muchas versiones y esta es la más aceptada, digamos, ¿eh? Pero no está del todo claro cómo fue exactamente aquel incidente. Me dices que Sinatra, dice la leyenda, que prometió no volver, aún así sí regresó, pero ya fue en el año 86. Claro, él se encuentra en un país 22 años después, absolutamente distinto al que vio por última vez. Claro, fue un país totalmente diferente. Recordemos que estábamos en plena dictadura en el año 64, aunque en Torremolinos también la dictadura se notaba menos, era un terreno, digamos, especial, ¿no? Una zona muy especial.
entraban divisas de todo el mundo, había que dar una imagen más abierta del régimen, y bueno, Torremolinos era un poco diferente en esa época. Poco tenía que ver con la dictadura gris de otros sitios del interior. Pero reunía mucha jet set, es decir, venía mucha gente se sabía ya de Torremolinos fuera. Por ejemplo, recuerdo que cuando contamos el caso de Truman Capote, que vino a la Costa Brava, lo que comentábamos es que la gente fuera de España no conocía todavía lo que era la Costa Brava. ¿Sí se sabía fuera de aquí lo que era Torremolinos? Sí, fíjate, mira, si en el mapa antiguamente a cualquier europeo le dabas un mapa de Andalucía, a lo mejor distinguía Granada, Córdoba, etcétera, pero Málaga no, pero sin embargo veía Torremolinos y Torremolinos sí, lo reconocía. Era mundialmente conocido ya en los años 60, sí. Y venía mucha gente de Estados Unidos, por ejemplo. De Estados Unidos, de Alemania, el mito de las suecas, recogido muy bien en el landismo, pues vino de ahí, porque los primeros charters de los años 50, 60 venían de los países escandinavos, Finlandia, Dinamarca y sobre todo Suecia. Y ahí se creó el mito del landismo y de las suecas, que realmente no eran suecas, sino cualquier chica rubia, pues se le decía sueca, viniese de Alemania, de Suecia o de cualquier otro país. Oye, dices que Sinatra vuelve en el 86, vuelve a dar un concierto, fue su último concierto en España, y también ahí hubo algún problema. Sí, bueno, dicen que hubo algún problema con el sonido, que estaba de mal humor, en fin, también estaba ya bastante mayor Sinatra y por lo visto fue un poco catastrófico el concierto. En el Calderón fue, si no recuerdo ¿en el mal. Calderón? Uh-huh. Sí, creo que fue en el Calderón, sí. Porque si fallaron las entradas, creo que no funcionó bien la venta de entradas. No funcionó muy bien el sistema, el sonido tampoco fue algo deficiente también. Y en fin, no tuvo demasiada buena experiencia con España. La verdad que España no le fue propicia, ¿eh? No del todo. Lo bien que estuvo Ava Gardner aquí, lo bien que estuvo Ava Gardner en Madrid, y en cambio Frank Sinatra no se le acabó de dar muy bien su estancia aquí. Ava Gardner también venía mucho por Torremolinos. Claro, ella también conocía mucho Torremolinos. Conocía Torremolinos, sobre todo los nightclubs. Aquí había uno en La Colina, muy cerca, un complejo turístico llamado La Colina, que era el piano bar. Hay muchas anécdotas en su libro, de verse la vida. Oye, de todos los personajes que habéis documentado que pasaron por Torremolinos y todas las leyendas que circulan, ¿tu favorito cuál es, Lutz? Pues mira, pasaron muchos, los duques de Windsor, cantantes como John Lennon, el mismo von Hohenlohe de Marbella, estuvo antes aquí fundando el King's Club. Pero una anécdota muy divertida fue cuando veíamos todos de pequeños, había una joyería muy famosa en calle San Miguel, que era de un famoso joyero de la Quinta Avenida de Nueva York, que se vino aquí y tenía en el escaparate un gato, ¿no? Un gato bastante extravagante y bonito, con un collar de perlas, y posaba toda la noche en el escaparate. Eso era uno de los momentos quizás más divertidos y extravagantes de Torremolinos. Era la joyería Rebajes, ¿no? Estaba en la Quinta Avenida de Nueva York, que se vino ¿a Torremolinos? A Torremolinos, a calle San Miguel, en la buena época. Sí. Oye, y si esas cosas pasaban, si tú podías ir de la Quinta Avenida a Torremolinos, si Torremolinos era, pues incluso has dicho antes una frase que me ha llamado mucho la atención, ¿no? La dictadura era un poco menos dictadura aquí. Si iba tanta gente tan VIP, ¿qué ocurrió para que Torremolinos entrara en decadencia? ¿Por qué dirías que dejó de atraer a esta, llamarlo, bohemia internacional? Sí, bueno, ten en cuenta que era un sitio paradisíaco, un pueblecito que daba al mar, con sus encantos, autenticidad, y empezaron a construirse los primeros hoteles y todo estuvo muy bien y tal, pero a los 3-4 años la especulación pues hizo que se construyese ya en masa, hacia lo alto, hacia lo grande, y claro, eso ya al público más chic y aristocrático no le atraía. Fue el inicio también del turismo de masas, el mundo también empezó a cambiar, y en fin, y pasó en toda la costa española prácticamente y casi en toda Europa. Fue el inicio del turismo de masas, la gente se fue a Marbella, a Ibiza y otros lugares un poco más, digamos, con menos especulación urbanística. Y buscando exclusividad, que es lo que busca este tipo de clientes. Por supuesto, porque ya te digo que era un pueblecito encantador, con una playa muy pequeña, poca gente, pasaba desaparecido prácticamente, había muchos sitios, era pequeño y grande a la vez. Muchas veces en esta sección repasamos, que le hemos llamado 7 vidas, porque contamos, pues eso, momentos de 7 vidas de personas de fuera que pasaron mucho o poco tiempo en España. Es verdad que yo creo que el caso de 2 días es la primera vez que lo hemos encontrado, y nos hemos encontrado con que, claro, es Frank Sinatra, pero 2 días que le
cundieron bastante. Seguramente para cogernos una manía que luego en el 86 él vería confirmada. Pero oye, bueno, pues cada uno las experiencias que le toquen vivir. Lutz Petri, que es el coautor del proyecto Torremolinos Chic, muchas gracias por acompañarnos en el recorrido de estos 2 días del año 64. Creo que fue un momento de máximo esplendor para Sinatra y un momento de máximo esplendor para Torremolinos, y a partir de ahí las cosas ya cambiaron un poco, ¿no? Cambiaron un poco, sí. Podríamos resumirlo así. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.